partiendo la mañana del 11 y estamos en vivo recibiendo a José Luis López, que nos va a hablar de seguridad informática como todos los lunes. Jota, ¿cómo te va? Bienvenido. Estaba buscando mis cosas. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, ¿qué novedades tenemos para hoy? Bueno, uno de los hechos más relevantes de la jornada, no de la semana, fue el robo de datos en Ecuador. Porque, a ver, lo curioso, no curioso, digo, lo que hay que preocuparse, que eso puede pasarle a cualquiera y es muy grave. ¿Qué pasó en este caso concreto? Se descubrieron, se revelaron, se hicieron visibles los datos de todos los habitantes de Ecuador, de todos, muertos inclusive. O sea, una base de datos tiene todos los datos de todos los usuarios. Mal configurada, dice ahí. Sí, en realidad lo que estaba mal configurada, el proceso fue así, lo que pasó fue así. Alguien en una prueba descubrió un servidor en que se podía acceder a los datos, que eran 18 gigas de datos, un archivo de 18 gigas, con todos los datos de todos los usuarios, de todos los habitantes de Ecuador. Por acá, si lo podemos ver, de todos los habitantes se consiguieron, o estaban libres, estaban vigentes, todos estos datos. El nombre, exactamente, correo, el género, fecha de nacimiento, trabajo, lugar donde vivió, la dirección, datos de la esposa, correo, sí, datos de la muerte. Sí, en el caso de si se nivel aplica, de obviamente. educación, trabajo del empleo, trabajo del empleador. O sea, esto es bastante, laboral, por no salario. Y cada uno de esos a su vez otros datos. O sea, es como si del día a la noche tuvieran los datos de todos nosotros en Uruguay, todos los datos, toda la información, y alguien malicioso quisiera utilizar esas cosas. Obviamente que el tema está servido, que quiero decir, si tú tienes los datos de una persona, tener los datos de dónde trabaja, los datos de sueldo, acá no figura, pero los datos de sueldo, en qué empresa, cuánto sí, cobró. Ahí dice, ¿no? Salary information. Bueno, toda esa información, en qué empresa trabaja y todo lo demás. Y aparte, tienes los datos de tu familia. Puedes atacar o generar, digamos, estafas, por ejemplo, a tus familiares. Si tal persona trabaja en un lugar que sabe que puede estar ganando buen dinero, porque aparte sabe cuánto está ganando, o por lo menos lo que figura está ganando, y tiene los datos de los familiares, puede hacer que mandarle un simple llamado o un correo diciendo que necesita ayuda o que tiene que pagar algo o ayudarlo, lo que fuera, digamos, o viceversa, con un engaño, digamos, literalmente decir que una persona fue secuestrada para pedir un rescate porque tiene los datos, los teléfonos. Bueno, digo, todos los estafas y fraudes posibles a través de la tecnología pueden ser aplicados porque tenés toda la información, que aparte no la vas a cambiar del día a la noche. Ahora, el tema en esto viene a cuento porque hay que tener en cuenta que las empresas, el Estado en este caso, tiene que tener mucho cuidado con la información nuestra. En Uruguay se supone que estamos, por lo menos hay más preocupación que en el tema de Ecuador, y hay datos que son más cuidados. Nadie está a salvo de esta fuga de datos. Porque esto va más allá de esos datos que nosotros damos a través de Internet, ¿no? O sea, en las redes y demás. También somos culpables. En este caso son datos que nosotros no estamos dando, sino que son datos que maneja el Estado. Y otra cosa curiosa que apareció después de la revelación, claro, estos datos fueron descubiertos por un investigador y denunciados y sacados de línea al instante. Lo que nadie sabe si alguien accedió antes y no reportó nada, porque estaban ahí. Pero lo otro preocupante es que en Ecuador, por ejemplo, que eso es un dato que, bueno, causa por lo menos extrañeza, hay una página sri.gov.ecuador que todavía está vigente porque esto no es una captura, esto está en línea ahora, y tiene accesos de todos, también de todos los datos tributarios y demás de todas las empresas y usuarios. Uno lo puede descargar, acá, bueno, es por los departamentos de Ecuador. Acá si yo descargo no van a ver nada porque descarga un archivo o intenta descargar un archivo comprimido que hay que abrirlo y adentro está con contexto, con todos los datos. Y hay en el tema de, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, el catastro de empresas fantasmas. Entonces, hay cierta información, empresas fantasmas, ¿qué le llamarán empresas fantasmas? Uno no lo aclara acá, ¿no?
Pero, por curiosidad, que esto está libre, o sea, se puede descargar o no, y como estoy diciendo, en este momento está ahí disponible. Tiene los datos de todas las empresas de Ecuador, de si tienen, si son buenos pagadores, si están involucrados con los famosos Panama Papers. O sea, es un montón de datos que asombra que un país, digamos, lo haya descuidado de tal manera que haya ocurrido esto. No hay ningún caso hasta el momento, reitero, de un ataque concreto usando esta base de datos, hasta ahora por lo menos. No estamos, digo, yo puedo pasar en cualquier momento porque de repente hay un montón, no lo grande sería visible, pero las pequeñas cosas, como dije al principio, con los datos de los usuarios, que utilicen ciertas mensajes a través de las redes o a través de los móviles, llamadas directas con los familiares, hay montones de posibilidades de generar una estafa a lo grande, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¿Y eso que haya pasado en otros países, hay información? ¿O que haya algún antecedente? De hacer el robo de todos los datos de todo un país, no. No, eso todavía no hay ninguna explicación. ¿Un robo masivo de información? A ver, robo no, estamos hablando mal. Es una fuga de información porque alguien la puede descargar y ahí está la parte. El tema de la fuga de información es algo más común de lo que parece. No en este nivel, digamos, de que todos los datos de todo un país, inclusive de personas muertas. Inclusive en los datos que estaban liberados están cuáles son las personas que visitaron Ecuador en tal fecha. Están todos los datos de Julian Assange, por ejemplo, con el famoso tema que Julian Assange, exactamente. Que había pedido asilo en la embajada. Exactamente, todos esos datos están, y dentro de eso debe haber mucha información, porque esos datos fueron, los datos de la fuga esa que yo menciono, ya no están disponibles. Esto es otra cosa añadida a eso, que causa extrañeza que esté disponible públicamente desde cualquier parte del mundo, como estamos haciendo ahora acá. Es extraño. Con otra, ¿habrá algo? A ver, una segunda lectura que pueda haber sido. A simple lectura, digamos. Porque el tema de Julian Assange no terminó muy bien, ¿no? No terminó muy bien. Todo el tema de la parte política en Ecuador, también el cambio de gobierno. Y que de repente Assange haya dicho, bueno, mira, levanto esta llave y. No hay indicios de eso, tampoco hay indicios de que sea una conspiración o algo en contra de. Bueno, sobre Ecuador la situación política amerita un montón de cosas, ¿no? Pero son dos cosas distintas de alguna manera. El robo de la información, que ya está disponible, obviamente, reitero con lo mismo. La fuga de esa información que puede haber sido. Robo de información, porque quien hace usufructo. No, claro, si la usa sí, pero en realidad es como si tú ves. Está disponible arriba de la mesa. Te dejo el móvil ahí y bueno, si tú lo llevas. Y nadie es un usó robo. Nada de los 30 millones de habitantes ecuatorianos. No hay ningún dato concreto. No hay ningún dato concreto. Es mucha información de cada uno. Sí, la verdad que sí. Están los datos del presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno. Y además, como decías vos, no son datos que, bueno, hago un mapeo de redes y saco toda esa información. No. Esa información no la brindás en las redes. No, son datos que tiene todo gobierno, digámoslo. Es una big data importante, ¿eh? Muy grande. Son apenas 18 gigas, digo, para el tema del costo, un archivo de 18 gigas, no es un video no puede. Es tanto, claro, no es claro, tanto. pero ahí está toda la información porque está en formato texto, pero los Claro. datos es lo importante. Claro, el valor de los datos en esto está muy. Un número de cuenta bancaria pesa ¿cuánto? Un KB. Sí. Y tenés, sin embargo, un dato. A ver, esto para los más veteranos. Por ejemplo, un archivo de Word, simple texto, de repente tiene 30K, 48K, es decir, el tamaño que posee. Digo, para los más veteranos son aquellos que empezamos con las viejas computadoras que toda su memoria eran 48K. O sea, las Spectrum, por ejemplo, solo 48K, que es lo que ocupa una hoja de Word hoy, por ejemplo. Yo digo, el tamaño de los datos se nos escapó un poco del concepto, inclusive algunos nos equivocamos, a veces decimos, tengo 8 megas, no, tengo 8 gigas de disco duro, pero por acordarnos, cuando el avance era de a 1 mega y cuando los discos duros eran apenas llegaba a 1 giga, fue todo un alarde. Ahí ahora hay discos de 2 teras, que tienen el mismo precio prácticamente, y 2 teras son 1000 gigas cada tera, son 2000 gigas, bueno, 2000 discos de lo que había en esa época. Bueno, o sea, eso para especificar un poco el tema del tamaño. Lo grave es el cuidado de los datos en esto, ¿no? Esta otra es anecdótico, pero también hay, a ver si lo tengo por acá, bueno, esos son los datos que simplemente como ejemplo, cosas que pueden pasar
este es otro tema también de fuga de datos, que son imágenes médicas que están accesibles. Sí, pero en realidad son datos, sí, esta es la información, pero en realidad la información viene de varios de sitios, sobre todo de Alemania. Básicamente el tema es que no es un solo lugar, sino que es una investigación que descubrió que en varios servidores en distintas partes del mundo es fácil acceder a dónde está la información médica. Eso cada vez es más común que todos nuestros datos médicos, cosa que está muy buena porque un médico puede tener el historial médico de un paciente fácilmente ingresando a la base de datos que está en internet en algún lado. Ahora estoy mirando la ficha técnica de David Bollero, dice colaborador del Público, ex corresponsal oficioso en Londres, periodista vocacional en fase de desintoxicación informativa y pensador irreverente en continua hora extra. Claro, este es víctima multitarea en rehabilitación. Claro, eso no quita verdad al informe, porque en realidad son esas cosas que suelen publicar los tuiteros, digamos, que son, como en este caso, es un conocido investigador, pero que bueno, pone esas cosas que de alguna manera también quitan un poco de seriedad al tema, pero los temas están. Es decir, yo no sé si estos enlaces te muestran algo concreto, porque hay que inscribirse y otras cosas, pero son informaciones sacadas de distintos medios, con poca fecha, con horario de publicación, pero que son investigaciones que, que alertan sobre todo, más allá de algo puntual, ¿no? De que hay un hecho puntual como el caso de Ecuador, digamos que hay una fuga de los datos de toda la población, sino que apunta también al cuidado de los datos. En este caso que hay datos médicos que pueden estar en montones de lugares que no tendrían que estar, que cualquiera podría ser accesible a eso. Hay un caso muy conocido, no voy a revelar quién es ni qué país, de una institución médica que usa nuestros productos, pero que quería algo más fácil para que los médicos pudieran intercambiar información. Es decir, nuestro producto bien configurado impide ciertas partes de fuga de información, o que uno vaya con un USB, por ejemplo, para grabar un expediente o un documento o lo que fuera. Al insertarlo es revisado, examinado para ver que no hayan virus que se inyecten en la red, digamos, y que al mismo tiempo no se saquen información que no es correcta disponerla. O sea, el médico tanto me bajo todo en lo que hoy hablamos del tamaño del disco. Hoy en un simple USB tenemos más capacidad. Sí. Es más, entran los 18 GB de repente. Sí, sobra el lugar, hay pendrive de 50 GB. Entonces, esa institución es una anécdota, pero es real. Recibió la queja de los médicos, que era muy complicado porque tenía que poner identificarse y loguearse y reexaminarle, que quería algo fácil como era antes, enchufarlo y sacarlo. Eso creo que en la parte personal de cada uno de los involucrados, en este caso los médicos, los usuarios, los clientes serían, tienen que entender lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Que el tema de la seguridad siempre tiene cosas que son incómodas, pero en este caso es crítico, porque me resulta cómodo enchufar un USB para bajarme algo, porque no tengo que loguearme, no tengo que hacer un montón de cosas. Pongo en riesgo la salud de los pacientes. ¿Por qué? Porque si yo saco información, se la doy a cualquiera, puedo tener información cambiada, puedo modificar información de un paciente X, si hay algo puntual contra esa persona, puedo hacer que el historial médico sea alterado. Es un caso extremo, pero se puede llegar a ser alterado de tal modo que inclusive le puedo causar la muerte, un atentado, simplemente a través del manejo del Big Data, del data de una empresa. O sea, le cambias la posología, la medicación, exacto. esta pastilla se la den a él. O sea, esas son las dos caras de que tiene todo esto de la tecnología, ¿no? O sea, lo bueno que es, porque eso es rápido, es fácil acceder al historial médico de una persona para salvarle la vida, pero está el factor que siempre es el que incide, que es el humano. El famoso ejemplo del martillo. Exactamente. ¿No? Te das un martillo y podés construir un banco, una mesita de luz, una casa de madera, o podés romper la cabeza a uno. Exactamente. Esto es muy importante que todas las empresas lo tengan en cuenta, y por eso, para terminar, hoy estuve re rápido, ¿no? No, pero estamos bien, mira, eso ni 24. Bueno, podemos seguir hablando, no hay problema, sí, seguimos hablando, pero de todos modos quiero destacar un evento que vamos a realizar en Montevideo el 10 de octubre a las 8:30 empieza, en el Hotel NH Columbia, que es justamente... En Montevideo. En Montevideo.
es el evento de SET Security Day que se hace en 180 países, es la primera vez que se va a hacer en Uruguay, que es importante porque es de acceso libre, pero hay que inscribirse previamente, por supuesto. Está dedicado, está pensado justamente en aquellos que manejan los datos, en las empresas, en las instituciones públicas, porque justamente la charla radica básicamente en ese tipo de conceptos para tenerlos en cuenta, para poder pensar un poco más allá del inmediato, de si tengo que hacer clic o no, sino tener todo un panorama que, lamentablemente, hay una estadística que ahora no las puedo mostrar porque estaba en un PDF, hay estadística de que en América Latina el concepto de seguridad en las empresas no está tan bien manejado. Hay muchas empresas que no tienen un departamento, yo supongo que en Uruguay es menos todavía, que esté dedicado solo a la seguridad, al cuidado de la información, porque primero es su activo. Cualquier empresa, los datos es su activo. Si desaparecen los datos, desaparece la empresa. Hemos dicho un montón de veces el ejemplo, por ejemplo, de las inmobiliarias. Si no tienen el respaldo y demás, tienen todos los datos Ya nos pasó, hay un caso concreto de alguien que perdió todos los datos porque le robaron la computadora en esa época, hace muchos años. Es lo mismo, hoy se lo pueden robar digitalmente y pierde su negocio. Sin contar con toda la parte, digamos, de imagen de esa empresa, porque obviamente, bueno, queda muy mal. Queda muy dañada su reputación, ¿no? La reputación, no me salía la palabra, ese es el punto. Entonces, este evento está dedicado sobre todo a crear un poco más de conciencia, que reitero, la hay, pero no cómo tendría que ser. Porque cada vez las empresas más pequeñas están más proclives a depender de toda esta información. La facturación electrónica acá, el tema de la facilidad de hacer los trámites. Somos muy dependientes de la tecnología. Y cada vez va a ser más. No tomamos los recaudos necesarios ante una falla del sistema. Claro. Y quedamos todos en Pampa y la Vía. Lo de la falla es un tema, sí, pero también el robo de datos. O sea, lo de la falla sí, porque pasa, ¿no? Hay un problema técnico en la red o tu computadora no tiene acceso a un servidor o lo que fuera. Muchas del día a día de muchas empresas queda deteriorado, demorado. Sí, sí. Tenemos que cerrar el espacio, pero me quedó allí una pestaña con la duda. ¿Así sabe Google Maps si hay ataques? Sí, no, sí. Ah, atascos. No, eso es atasco. Digo, es simplemente algo, algo a tener en cuenta. Lo decimos rapidito, tenemos tiempo. Sí. No, es algo muy simple. Es decir, cada vez es más, ¿cómo se llama? Efectivo el uso de Google Maps, por ejemplo, como GPS. Ya desplazó prácticamente a los GPS y todo lo demás. Sí, es más, te dice dentro de tantos kilómetros o metros hay un atasco. Ahora, ¿cómo funciona? Muy rapidito lo podemos explotar. Es muy sencillo. Se basa en los datos. Tiene los datos de todos nosotros que lo estamos aportando al momento. Entonces, por ejemplo, cuando te dice que yo personalmente se usa mucho cuando voy a Montevideo, pues yo no manejo, pero con el que sea, usamos mucho para llegar. Nos queda tantos minutos, llevamos por acá, tantos minutos por allá, claro. Y es exacto. No sé cuántos lo han usado, pero es exacto. Sí. ¿Y cómo funciona? Los datos que son transmitidos en directo, en realidad lo que está siguiendo no es un panorama de un satélite que está enfocando las calles. Lo que está siguiendo son los datos de los celulares, de todos los celulares que están conectados, aun cuando no estén abiertos por Google, es Android, acordémonos. Google es un montón de cosas que están funcionando aun cuando nosotros no estemos ahí. Simplemente tener el GPS activo, por ejemplo, en un móvil Android, significa que esos datos están yendo a Google y en una base del Big Data inmenso, que puede hacer cálculos a través de sus algoritmos para saber qué velocidad es la media. Hay montones de usuarios en esa calle que van a ese lugar y en el lugar se atascan, ahí viene la parte de atasco, la velocidad disminuye, entonces ya genera un cálculo diciendo que tanto demora, no es una persona que lo está haciendo, es un cálculo que hace el costo. Porque estamos dependiendo de la tecnología. Pues, esto tiene las dos caras otra vez, el tema de lo bueno que es esto, pero también el hecho de que estamos siendo, o sea, puedan saber dónde estamos, en qué momento y qué estamos haciendo, un poco más Sí, también. Pero lo bueno, lo que me queda de tranquilidad es que depende de nosotros. Sí. Que podemos nosotros con nuestro manejo responsable acotar ese flujo de información. Hay cosas que está bueno. Por ejemplo, esto del Google Maps está bueno como GPS, ¿no? Porque nos facilita el tema. Muy completo. Pero hay que ser consciente que cómo que funciona. José Luis, muchísimas gracias. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes con la seguridad informática aquí en la mañana del 11 y ahora nos vamos con nuestro móvil. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, para cerrar el trabajo del día de hoy, realmente un día
maravilloso para disfrutar, para recibir a esta primavera con un poquito de viento, como les decía. Hay que usar abrigo, por supuesto, no está para manga corta, pero realmente el solcito es otra cosa. Le quiero mandar un beso especial al dúo Hikma, a Cristian y a Pablo, que ayer fui a ver Tristán, el asistente del mago, y realmente vale la pena, un show increíble donde se terminó. Ayer fue la última función en Enjoy Punta del Este, pero los chicos estuvieron en el Teatro Solís y realmente la puesta en escena con tantos técnicos trabajando es un espectáculo de primer nivel. Se merecen todo lo que les está pasando, así que les mando un beso grande porque pasamos espectacular. Con ustedes nos reencontramos mañana, como todos los días en la mañana del 11, para ver qué hay en la calle, qué está pasando, abrirles esa ventanita como siempre en el móvil. Les mandamos un beso grande y nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, mucha gente coincidente con lo que vos señalabas de el espectáculo de Tristán, el asistente del mago. Inclusive gente que nos escribió a la tablet, que de la gente que se ganó las invitaciones, que pasaron espectacular, que se recontra divirtieron. Y además se divirtieron los chicos y se divirtieron los grandes. O sea, no es que los grandes llevaban a los niños y los grandes, bueno, hacían el aguante para que los chiquilines se diviertan. No, también los grandes pasaron realmente muy bien, lo cual habla a las claras del nivel del espectáculo que tanto Cristian Antelo como Pablo Santurio, el dúo Hikma, han puesto en escena durante toda esta semana de vacaciones en Enjoy Punta del Este. Las felicitaciones para ellos, por supuesto, y bueno, a seguir adelante con estos éxitos. Y me contaron que después también te castigaste gastronómicamente hablando, Marcela, ya nos enteramos. Sí, sí. Mirá, ni me hables, comí demasiado, creo que no puedo comer en todo el día de hoy. La pasé muy bien. Entre risas, comidas, la verdad que fue un domingo espectacular. Y trabajo también, mezclar un poco de todo. Está la bien. verdad que la pasé muy bien, así que bueno. Me alegro. Un lindo domingo, un lindo domingo. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por tu trabajo de este día, por el trabajo de Marcelo Biurrum también en la cámara. Les mandamos un beso grande, será hasta mañana y me voy. Qué lástima, cómo se han ido tantos, ¿no? Cantando bajito. Señoras y señores, gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy buena semana. Hasta mañana.